buenos días a todos los que nos acompañan el día de hoy. Mi nombre es Arturo Azuara Flores y soy el decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Monterrey. Estaré acompañándolos en este encuentro que con mucho gusto celebramos en este campus Monterrey de la UDEM. Este evento es organizado por el Instituto de Estudios Políticos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UDEM. Es un honor tener en esta ocasión la presencia del senador Ricardo Monreal para impartir la conferencia titulada Reforma Electoral y Sucesión Presidencial. Aprovecho la ocasión para agradecer la presencia de Álvaro Fernández Garza, presidente del Consejo de la Universidad de Monterrey, así como de consejeros, directivos, funcionarios, autoridades, profesores, estudiantes de las diferentes universidades de la localidad y amigos de los medios de comunicación. Sean todos ustedes bienvenidos a esta su casa. Ahora quiero compartir con ustedes una breve semblanza de nuestro invitado, el senador Ricardo Monreal. Ricardo Monreal Ávila es un político mexicano con una fuerte vocación de servicio, pues considera que la política es un vínculo para combatir la desigualdad, las injusticias, la corrupción, la impunidad y la pobreza. Estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Desde entonces, entendió el valor de la educación pública para lograr igualdad de oportunidades. Más adelante, reforzó esta concepción al cursar sus estudios de especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo en la maestría y doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Monreal cuenta con una larga trayectoria política en la que destacan sus participaciones como diputado federal, senador de la República y gobernador. Actualmente se desempeña como senador de la República en la 65ª legislatura, además de ser coordinador del Grupo Parlamentario Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política 2018-2021. Además, desde hace algunos años, el senador ha ejercido la docencia en la Universidad Nacional Autónoma de México a fin de compartir su amplia experiencia en el sistema político mexicano. La Universidad de Monterrey agradece la visita del senador y su compromiso de seguir de cerca a los jóvenes y por este encuentro con los universitarios. Bienvenido. Enseguida me permito presentar al doctor Agustín Basabe, director del Instituto de Estudios Políticos de la UDEM, profesor de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y moderador en este encuentro. Agustín Basabe es politólogo y cuenta con una trayectoria como político mexicano. Es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Oxford, fue director fundador del Departamento de Ciencia Política del TEC de Monterrey y de posgrado de la Universidad Iberoamericana. Asimismo, fue profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Tecnológico Autónomo de México. También fue miembro del comité editorial de Politics, Groups and Identities, el Journal de Western Political Science Association, y destaca también como autor de varios libros, entre ellos México Mestizo, Mexicanidad y Esquizofrenia y La Cuarta Socialdemocracia. Ha sido 2 veces diputado federal por Nuevo León, embajador de México en Irlanda y presidente nacional del PRD. Se ha dado a conocer como editorialista en los periódicos Reforma, El Norte y El Universal, y actualmente es articulista en la revista Proceso y analista político en los programas de radio de Sergio Sarmiento y en la televisión de Javier Solórzano en El Heraldo. Además, el doctor Basabe es orgullosamente egresado del bachillerato de la Universidad de Monterrey. Muchas gracias, doctor Basabe. Sin más, cedemos la palabra al doctor Agustín Basabe para dar inicio a este diálogo. Gracias, Arturo. Gracias a todos por su presencia. Gracias, Ricardo, por aceptar la invitación de la UDEM. Quisiera hacer 2 planteamientos para después dejarte el foro y que tú expongas lo que quieras exponer, pero 2 que tienen que ver con los 2 temas del nombre de la conferencia: reforma electoral y sucesión presidencial. Primero, se habla del plan A y el plan B en reforma electoral. Yo creo que hay un plan C. El plan A ya lo conocimos, fue este intento de reforma constitucional que fue rechazado por el Congreso. El plan B también lo conocemos, es esta iniciativa en leyes secundarias que ya pasó de la Cámara de Diputados al Senado. El Senado lo regresó a la Cámara y volverá con ustedes en el Senado el 1 de febrero. Pero hay un plan C que es
nombrar a estos 4 consejeros que van a cambiar en el INE y nombrarlos de tal manera que sean incondicionales de la 4T, incondicionales de Morena. Ese sería también un golpe al Instituto Nacional Electoral. El plan B de por sí es un golpe. Y el planteamiento es el siguiente. Yo tengo la impresión de que el presidente López Obrador, contra lo que muchos creen, tiene miedo de perder en 2024. No está tan seguro de ganar. Y que eso hace que quiera, 1, adueñarse del INE, o 2, debilitarlo con el plan B al grado de que el INE se equivoque y haga una mala elección y él puede impugnarla en caso de que pierda. Ese sería el primer planteamiento. ¿Qué opinas de eso? Y el segundo, sobre la sucesión presidencial. Yo creo que el presidente López Obrador tiene un dedo encuestador, pero ese dedo encuestador solo opera si la diferencia entre los precandidatos es pequeña, digamos, no es mayor de 10 puntos, es imposible ya revertir una diferencia tan grande. Si es verdad que va él a inclinar la balanza, cuando el margen sea pequeño, la va a inclinar hacia quien él quiera que sea, ¿qué posibilidades tienes tú? Si él evidentemente no te considera alguien tan cercano a sus afectos como Claudia Sheinbaum, por ejemplo, o incluso Adán Augusto. Gracias. Bueno, primero muchas gracias. Me alegra mucho retornar a esta universidad. Sé que hay alumnos también de otras instituciones universitarias y eso también me alegra. Hay ciudadanos, hay incluso funcionarios, maestros, maestras de distintas instituciones y quiero agradecerles su presencia. Le agradezco a Álvaro, presidente del Consejo, muchas gracias, y también a Arturo, el decano, la presentación y que fue por mí hoy al hotel, y obviamente a Agustín Basabe, que lo conozco hace muchos años. Les confieso que lo conocí en los 80s, muchos de los jóvenes de aquí todavía no nacían. Fuimos a un viaje oficial invitados por el Partido Comunista Chino a China en 1989 y yo era la primera vez diputado federal y él ya trabajaba en actividades públicas y políticas y fue una experiencia notable la que nos asistió hace casi 40 años, 30 y tantos años que visitamos aquel lugar. La conferencia titulada Reforma Electoral y Sucesión Presidencial se antoja muy de actualidad. Y por eso cuando me dijo Agustín, te quiero invitar a la UDEM a dar una conferencia. Y le dije, sí, ¿sobre qué es? Y me dijo, si te parece bien, reforma electoral y sucesión presidencial. Le dije, no, no me parece bien. Es una provocación, le dije. Es una verdadera provocación. Le dije, pero acepto, porque había estado ya aquí el año pasado y tuve una experiencia agradable con los jóvenes, tanto de otra universidad, del TEC y de aquí. Y por cierto que yo los invité a aquellos jóvenes que participaron a que hiciéramos un grupo de 128 jóvenes para estar en el Senado mexicano, en un parlamento juvenil. Nunca lo hicimos, pero hay que hacerlo. Yo hago parlamentos juveniles con universidades públicas o privadas, seguido, cada 15 días, usan el pleno del Senado,
Las comisiones enseñan a redactar puntos de acuerdo, iniciativas, dictámenes, deliberan, discuten, forman parte de los grupos parlamentarios, nombran su mesa directiva. Es muy importante. Son entre 2 y 3 días de trabajo intenso y vuelvo a reiterar la invitación para esta institución y los asistentes. Bueno, la reforma electoral, entrando en materia, está sub iudice, es decir, no está todavía resuelto el tema de cómo habrá de quedar. Son 6 leyes ordinarias las que están en discusión. Y aquí la primera interrogante y planteamiento de Agustín lo hago mío. Él dice, hay 3 escenarios, A, B y C, plan A, plan B, plan C. En efecto, podríamos coincidir en la descripción. La reforma electoral, originalmente planteada por el presidente López Obrador en una iniciativa, contemplaba asuntos de profundidad. Desde la composición del INE la reducía, o la composición del Tribunal Electoral lo reducía, y no solo reducía el tema de la composición, sino lo enviaba a que los consejeros y los magistrados fueran electos universalmente, y también que se redujera el número de diputados y de senadores a 300 de 500 y a 96 de 128. Pero no solo eso, tenía muchas connotaciones la reforma constitucional. Esta no pasó. ¿Por qué no pasó? Simplemente porque no tenía la mayoría calificada. Las 2/3 partes de los integrantes del Congreso no los había reunido la mayoría legislativa, y por eso no pasó. Luego ese mismo día se planteó 6 modificaciones a 6 leyes ordinarias como plan B, y en esa ocasión en diciembre la mayoría votó por esos 6 instrumentos en 2 minutas, en 2 paquetes. En diciembre, 2 leyes de un paquete fueron aprobadas, que fueron la ley de responsabilidad administrativa y la ley ¿cómo se llama? Responsabilidad administrativa, y otra ley de publicidad. Las 2 leyes están aprobadas y esas ya están publicadas, sancionadas y están en vigencia. Recientemente han presentado recursos de inconformidad ante la Corte, solicitando la invalidación de algunos artículos. Y el otro paquete de 4 leyes no ha terminado el proceso legislativo porque falta un artículo que no se aprobó en la Cámara de Diputados, que es el llamado cláusula de transferencia de votos, es decir, que los partidos grandes le den a los partidos chicos votos para que no pierdan su registro, y que a nuestro juicio es antidemocrático. Ese es el único artículo que faltó y por tanto no se aprobó en diciembre. Se va a aprobar en febrero, el 1 de febrero, en el Pleno del Senado, donde está ya en nuestra cancha el plan B. Y una vez que aprobemos ese solo artículo, pasa todo el paquete de las 4 leyes al Ejecutivo para su publicación y su promulgación. Quiere decir que el 1 de febrero habremos de concluir el proceso legislativo, pero no terminará, porque se ha anunciado por la oposición, por el bloque y por partidos políticos que será impugnado para también declarar inválidas ciertas leyes de estas 4 que fueron aprobadas y que están pendientes de aprobarse en el Senado mexicano. Es decir, yo no adelantaría vísperas, porque
Yo voté en contra de la reforma electoral y yo sostengo que hay visos de inconstitucionalidad en 9 bloques y por tanto debió primero haberse modificado la Constitución para después acudir a la modificación de leyes ordinarias y no se hizo así, sino que como no se aprobó la reforma constitucional, se intenta por la vía ordinaria aprobarlas, porque en la vía ordinaria se requiere solo mayoría simple, 50+1 de los asistentes, y es más fácil que las 2/3 partes que se requiere para la reforma constitucional. ¿Qué va a suceder? Desde mi punto de vista, sin ser de mal augurio, pero muchas de las leyes que se aprobaron van a declararse inconstitucionales. Por eso a mí me parece que lo que debemos hacer es esperar la resolución de la Corte en el caso de que se interpongan los recursos de inconstitucionalidad, las acciones de inconstitucionalidad que se han anunciado. Está sub iudice todo el proceso y está pendiente de resolución y no sabemos cómo va a quedar todo el proceso. La Corte puede anular todas las leyes, las 6. La Corte puede anular una parte de las 6 leyes o la Corte puede confirmar las 6 leyes o una de las 6 leyes o 3 de las 6 leyes o 100 artículos de las 6 leyes. No sabemos. Y por eso adelantar vísperas sobre cómo quedará el INE, los OPLES, el tribunal, los recursos de impugnación, no podemos adelantar ningún juicio sobre eso. Por eso el INE ha dicho en días pasados que él va a acudir a todas las instancias y va a defender el INE, dijeron los consejeros, y yo digo, es su razón, y es correcto que acudan a todas las instancias jurídicas, jurisdiccionales, para hacer valer sus derechos, que a mí me parece justo, dado que son recursos que la Constitución y la ley establecen. Ese es el término general, lo que contiene la reforma electoral. Aquí hay estudiantes de Derecho, maestros de Derecho, que yo presenté un voto particular porque ahí establezco por qué razón considero que es mucho del contenido de estas 6 leyes inconstitucional. Ahora que voté en contra, sí hubo molestias normales, pero yo lo que afirmé cuando me dijeron es que hay molestia en el poder, y yo le pregunté a quien me lo dijo, ¿por qué están enojados contra mí? Porque votaste en contra. ¿Por qué? Porque votaste en contra de la reforma electoral. Ah, por eso sí. No, pues tienen razón. Tiene razón de estar enojado, tiene razón. Porque yo soy maestro de la UNAM. Doy clases en la maestría, en el posgrado. ¿Y cómo voy a voltear a ver a mis alumnos, los que estoy formando para ser maestros en Derecho y doctores en Derecho? Ya no doy en la licenciatura, solo doy, soy frente a grupo y no soy barco. Voy a mis clases permanentemente. Pero ¿cómo voy a voltear a ver a mis alumnos de maestría y de doctorado si no soy consecuente? Y por esa razón no es fácil sostener la coherencia y la congruencia. Pero yo les dije una respuesta a quien me fue como enviado. Le dije, mira, tienes razón, pero yo voy a ser senador temporal otros 2 años, pero voy a ser maestro permanente, porque voy a seguir dando clases en mi escuela toda mi vida. Entonces, no tengo ningún problema, ni de conciencia, ni de congruencia. Ahora, es la parte de la reforma electoral, la sucesión presidencial. La sucesión es un momento clave para el país. Yo he sostenido
que haber adelantado la sucesión con 18 meses de anticipación o más es un error político, porque te sitúas en un vacío y dejas de hacer cosas por distraerte en la sucesión. Es un vacío peligroso para la República y los tiempos electorales no se observan ni se cumplen, sino que se adelantan, incluso violando la Constitución y la ley. En la sucesión presidencial, si Morena no se fractura, si Morena no padece división o ruptura, Morena va a ganar. Si Morena tiene una fuga, una división, una ruptura, una escisión, Morena pone en riesgo ganar y ratificar el 2024. Pero es que no hay otra alternativa. El presidente López Obrador ha sido tan inteligente en materia política. Anoche que tuve una cena con un grupo de empresarios en donde intercambiamos puntos de vista, comentábamos, ha sido tan inteligente que toda la noche al final concluimos que el presidente era muy inteligente, porque la discusión que teníamos en la noche eran los candidatos a la presidencia de la República y hablamos solo de 4 candidatos. Y le dije, esa es la inteligencia del presidente. El presidente nos llevó en la narrativa desde hace 18 meses a que solo había 4 candidatos. Y esta noche en 4 horas hemos hablado solo de 4 candidatos. ¿Quién es el mejor? ¿Quién es la mejor? De los 4 que él refiere. Ya ni siquiera de los 4, de los 3 que él refiere. Y en las mesas, en el grupo, con los maestros, en su casa, en su domicilio, aunque los jóvenes están separados de la política, no quieren nada con la política. Pero los que tienen más o menos papás o mamás que se dedican a leer, a escuchar, a ver las noticias, hablan solamente de los 3 y dicen, ¿quién es el mejor? ¿Quién es la mejor? No, que mira lo del metro, es que Claudia ya, no, que el otro, no, tampoco vino aquí a insultar al gobernador, y el otro, no, tampoco, porque ahora están sacando lo de Pompeo, pero la noche solo hablamos de los 3. Y yo estaba ahí. Y les dije, ¿y yo qué? Yo creía que venía porque eran mis simpatizantes. Pónganse en mi lugar, tengo 4 horas discutiendo y ustedes me hablan de los otros 3 y no me hablan de mí. No, la explicación es que apenas tienes 8 días que te incluyeron. Y les digo, tienen razón. Pero la narrativa ha sido tan inteligente que solo hablamos de los que él quiere. Díganme ustedes, a ver, díganme alguien del PAN o alguien del PRI o alguien de MC, salvo la reunión que tuvieron aquí los 3 magníficos, Alfaro, Samuel y Luis Donaldo. Salvo esa reunión, díganme uno o una. ¿Quién? ¿Alito? ¿O quién? Digo, hablamos solamente de los 3 y últimamente de los 4, porque me he metido a rajatablas, con piso disparejo, con cancha horizontal. Pero la sucesión presidencial ya está aquí, se adelantó. Y por eso la inteligencia política, hablo de la inteligencia política que nadie le resta importancia, interés y sagacidad del presidente, nos ha llevado a eso, a la narrativa de considerar solo los que él considera, solo los que él promueve, solo los que él ha escogido. Los jóvenes van a representar 18 millones de votos.
de los 18 años a los 32 años, hay un universo de 18, casi 19 millones de probables votos. Los nuevos votos de 18 años, solamente de 18 años, van a ser casi 2 millones de jóvenes que cumplirán 18 años y que van a votar en el 24, el año próximo. Entonces, por eso sí se ata un tema con el otro. Sí es importante analizar la reforma electoral con la sucesión presidencial. Dice Agustín, yo creo que el presidente tiene temor de perder. Y yo digo, no, yo no creo. Yo creo que el presidente está seguro de ganar. Porque aunque los votos no se transfieren, los votos son, él debe tener ahorita una aceptación del 64, 65% de los electores, y es un mundo enorme, enorme, frente a las circunstancias que en el mundo están privando en materia política. Los políticos estamos en un mal momento. La gente no cree en los políticos y ya tiene crisis hace mucho. Desde los 90 hay una crisis. Aquí en Nuevo León se requiere una nueva clase política. En Nuevo León se requiere una nueva clase dirigente. Se requieren que los jóvenes empiecen a formarse en lo público, en la cosa pública. Por eso es tan importante aceptar la realidad de lo que está pasando en el país y buscar cómo vendrá este relevo en el gobierno próximo. Hay muchos desafíos, hay muchos problemas. Les estamos heredando a los jóvenes que van a tener que gobernar el país. No es que quieran evadir su responsabilidad, es que tienen que gobernar al país por una regla generacional lógica. Hay que esperar, hay que formar a los jóvenes para que sean mejores que nosotros. Esta generación que ya está por concluir su responsabilidad histórica, y eso es a mí lo que me preocupa. Por eso los parlamentos juveniles que cada 8 días o cada 10 días realizo en el Senado mexicano son con ese propósito de motivarlos, de decirles a ustedes les toca, de formarlos, de generar condiciones para el relevo y de que se interesen cada vez más en la actividad pública, porque esa responsabilidad les va a corresponder. Por eso me da mucho gusto estar aquí. Yo quise, ya tengo más de 30 minutos en esta primera introducción, habíamos convenido con Agustín, con Arturo, que daríamos un espacio a preguntas para responderles a inquietudes. Y creo que este intercambio, como la vez pasada lo hicimos, fue muy afortunado y estoy a sus órdenes. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por estar aquí. Agradecemos al senador Monreal por compartirnos su perspectiva sobre la reforma electoral y la sucesión presidencial. E invitamos al público presente, a nuestra audiencia. De este lado tenemos, a mi mano derecha, tenemos un micrófono, ya tenemos a las primeras preguntas. Perfecto. Entonces, si por favor te pudieras presentar, decirnos de qué carrera estás, en qué semestre y formular la pregunta al senador. Claro, gracias, doctor. Pues buenas tardes, senador. Un gusto saludarle de nuevo de parte de la institución y el alumnado, y a título personal le agradezco muy profundamente su participación en este día. Mi nombre es Ricardo Fuentes, estudio Derecho y Función Pública, estoy en 6º semestre, tal vez me recuerde de su última visita a la universidad.
Previo a mi pregunta, que será relacionada con el tema de la sucesión presidencial, me voy a permitir leerle rápidamente un par de oraciones del libro La Organización Política de México, de Francisco Centíes, que se publicó en 1908, que dice lo siguiente. En los tiempos actuales, los partidos políticos de México, si es lícito llamarlos así, han sido personalistas, y los grupos se han agitado epilépticamente en torno de los caudillos, como un enjambre de avispas alrededor de una fogata. Debemos, pues, para sustraernos definitivamente del faccionalismo y sus reyertas, de subordinar los intereses individuales al bienestar común. Y esto solo se logrará organizando los partidos, que serán la única garantía de nuestra ley y de la paz. Senador, es mi opinión que esta realidad, descrita a finales del Porfiriato, hace ya más de 100 años, es aplicable al contexto político de hoy, a la sucesión presidencial de hoy, particularmente en el movimiento al que usted pertenece y en los dos partidos principales de la oposición. ¿Tiene usted este mismo diagnóstico? ¿Cómo cree que podemos los votantes, particularmente los jóvenes, impulsar el interés colectivo sobre el de los individuos que están al mando de los partidos políticos? Muy bien. Es muy importante la pregunta, Ricardo. Coincido con esta opinión. Caudillismo e incluso faccionalismo. En efecto, la revolución y la etapa previa a la revolución se destacó y se caracterizó por la lucha entre facciones. Incluso la Revolución Mexicana, los villistas, los zapatistas, los carrancistas, fueron incluso exterminados recíprocamente. La lucha facciosa de facciones todavía prevalece en México. Yo diría liderazgos fuertes sin llegar a caudillismos también, en los 2 o 3 principales partidos y en el poder principal. Sí es muy fuerte. El presidente de México, Eliseo López Obrador, es un dirigente muy fuerte. Por eso es que quienes a veces opinamos distinto en distintas materias, cuando opinamos nos va como en feria, porque la gente protege mucho al presidente. Sí es real, es real esta lucha y esta presencia tan fuerte del presidente. Yo tengo 42 años en el servicio público. He sido 3 veces diputado federal, 3 veces senador, gobernador, jefe de la alcaldía más importante. Es decir, 42 años he visto pasar 7 presidentes de la República, que casi con todos he coincidido y convivido. Y este es el que me parece el periodo más fuerte de un presidente. El del presidente Salinas fue muy fuerte los primeros 4 años, 3, pero después vino una debacle impresionante. Claro. Y cuando el asesinato de Colosio fue peor en la elección. Pero antes también con Miguel de la Madrid, y antes López Portillo, y antes Echeverría, y antes, en todos casos, hubo un proceso de decaimiento en la última parte, claro, en la última parte del gobierno. Los últimos 3 años, y son más pronunciados en los últimos 2 años. Ahora no veo eso. Ahora veo mucha fortaleza. Aunque se puede tener el poder, pero no el control. Claro. Lo más óptimo para un presidente de la República es tener el poder y tener el control. Pero cuando pierdes el control, aunque tengas el poder, empieza la crisis de gobierno. Y ese es un tema. Jorge Carpizo escribió un libro que se llama La sucesión presidencial. Sí. Francisco I. Madero escribió un libro sobre la sucesión presidencial. El México Bárbaro de Turner, sí, no de Fernando, sino sí, de Kenneth, sí. Que Fernando es amigo mío,
Pero Kenneth Turner escribe un libro en esta etapa que se llama México Bárbaro y también es extraordinario. Complementa con la lectura que tienes, te lo recomiendo. Muchas gracias, senador. Pasamos a la siguiente pregunta, por favor. Si gustas presentarte, carrera, semestre y dirigir la pregunta al senador. Doctor Basabe y senador Monreal, es un gusto para mí saludarles. Mi nombre es Diego Chapa, estudio en la carrera de Relaciones Internacionales y creo que más para mí, sino para toda la institución, es un honor que se encuentre usted aquí dando esta plática, siendo usted una persona influyente e importante en nuestro sistema político mexicano. Mi pregunta es, ¿cuál es el plan A o B del que tanto se está hablando en la posición de la reforma electoral en el Senado? Muy bien. Conocí a María Elena Chapa, no sé qué era tuya, fue compañera mía senadora hace muchos años. Yo imagino que prima. ¿Eh? Prima a lo mejor. Ah, a lo mejor. Pero yo te aseguro que no vas a… No, ustedes jóvenes no se acuerdan, yo fui senador en la primera etapa con Alfonso Martínez Domínguez, o sea, ¿hace cuánto? Tú tampoco te acuerdas. Pero bueno, sí, el plan A lo describíamos en la reforma electoral, ya no prosperó. El plan A era la reforma constitucional y la reforma legal, es decir, modificaciones a leyes ordinarias. Eso ya se enterró desde que no se logró la mayoría calificada. El plan B es la aprobación de estas leyes ordinarias y con justa razón Agustín dice, y hay un plan C, debilitar y someter a los órganos electorales para controlarlos. Yo no creo que sea tan fácil, no lo creo, y él dijo otra cosa que aquí respondo, lo de los 4 consejeros. Dice él, el plan C puede estar también imbuido, mezclado en que el gobierno y la mayoría parlamentaria de Morena pueda elegir a los 4 consejeros que sean incondicionales y hagan un desequilibrio o una mayoría en el Consejo del INE. Tampoco es posible porque el mecanismo vuelve a caer en las 2/3 partes. Y al menos PRI, PAN y PRD han expresado estar en contra. Entonces, o se negocia o se logra un consenso para elegir a los 4 consejeros o no va a pasar ninguno. Eso es lo que yo creo. Entonces, plan A, plan B y plan C. Y gracias, Diego. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. La siguiente pregunta, por favor. Adelante. Buenas tardes, senador. Mi nombre es Diana Lozano, estudio Ciencia Política y Gobernanza en 6º semestre aquí en la Universidad de Monterrey. Y yo me voy a ir un poco directo a la yugular, pero me gustaría, porque creo que es un tema de interés general, preguntarle en qué medida usted hablaba de esta división que se puede dar en Morena, porque el presidente desde ahorita ya está posicionando a 3 candidatos, 3 posibles candidatos sin considerar al resto. ¿En qué medida usted y sus simpatizantes podrían ser los abanderados de esta fractura dentro de Morena, por un lado, y por otro, si estaría dispuesto en un futuro a cambiarse inclusive de partido? ¿Qué tanta es su convicción por llegar a ser candidato? Si la quería directa, como ya vi. Algo estamos haciendo bien con nuestros alumnos, ¿no? A ver, Diana, cuando dice Diana, me voy a ir a la yugular, y digo, ¿dónde he escuchado eso? ¿Dónde he escuchado? No, es una pregunta dura, ingeniosa, inteligente, como todas. Pero, Diana, yo estuve a punto de realizar acuerdos con otros partidos, pero lamentablemente
me ganaron dos cosas. Uno, la convicción de que debía de seguir en el movimiento que fundé y de que Morena no es propiedad ni de radicales, ni de moderados, ni de centristas, es de todos. Y quise luchar, por eso decidí quedarme. Y porque veo, lamentablemente, me da tristeza ver una oposición dispersa, no quiero decir pequeña, no, dispersa, dividida, sin estrategia, que están viendo solo el árbol y no están viendo el horizonte. No me gusta lo que está. Me gustaría como mexicano ver una oposición fuerte, porque la oposición nos ayuda a ser mejores y porque la oposición es indispensable. Entonces, sí se fue a la yugular, pero no me alcanzó a sangrar. Entonces, pero le puedo decir que mi permanencia en Morena depende del trato y de la dignidad. Siempre, si usted algún día quiere participar en política, o alguno de los que aquí están, cuiden sus principios, sus valores. Nunca permitan que los arrollen en su dignidad. Eso es lo peor que pueden hacer. Cuando ya les afectan la dignidad, mejor sálganse, váyanse, no participen. Defiendan sus principios y sus valores. Yo soy así. Hasta la dignidad va a ser mi límite. Así es de que no quiero decir, de esa agua no beberé, porque son las circunstancias políticas las que sitúan a un hombre o una mujer en una época coyuntural como la que está viviendo México. No sé qué va a pasar, pero estoy preparado para todo, para todo. Muchísimas gracias. Gracias, senador. La siguiente pregunta, por favor. Hola, senador, buenas tardes. Mi nombre es Diana Cecilia Telles Salazar. No sé si me recuerda, la vez pasada también pasé a preguntarle. Y en esta ocasión, estudio Ciencia Política y Gobernanza, ahora estoy en cuarto semestre. Y en esta ocasión yo lo que quería preguntarle es en cuestión a la juventud, ya que usted comentaba la cuestión del grosso que tiene el voto joven para esta próxima elección. Tomando en consideración la manipulación mediática que vivió la juventud neoleonesa en las elecciones para gobernador este año pasado, ¿no cree que el descontento ahora, y sumando el gran descontento que vive la juventud a nivel nacional con el partido de Morena, debido, por ejemplo, al movimiento feminista, que es una de las oposiciones más fuertes y de lo que está creada por colectivos de mujeres jóvenes, ¿no cree que esa falta de toma del discurso a la juventud de Morena va a afectar en el voto? Además de que este toma de la ventaja de la manipulación mediática que tienen otros partidos, por ejemplo, Movimiento Ciudadano, puede salirle pues desventajosa para el partido de Morena en las siguientes elecciones presidenciales. Otra pregunta interesante. Déjeme decirle, en efecto me acuerdo bien de usted, de quienes preguntaron en aquella ocasión, que son a los que los invité para que organizaran el evento a México. Morena ha descuidado a los jóvenes. Yo creo que la mayoría de los jóvenes del 18 votaron por Andrés Manuel. Y no hemos cuidado a los jóvenes. Y el movimiento feminista es muy fuerte en México. Incluso en esta legislatura que estamos nosotros presidiendo, hemos aprobado muchísimos instrumentos jurídicos y legales, o legales y jurídicos, para la igualdad de género. Ahora en las cámaras tiene que haber la mitad y la mitad. Por eso yo insisto en que las mujeres deben de prepararse más, porque tienen el mismo acceso a puestos de elección popular,
a órganos jurisdiccionales e incluso próximamente al servicio diplomático. Hay igualdad y en los órganos colectivos debe haber 50-50, pero las definiciones en políticas públicas sobre feminismo no han sido todavía suficientes. Y creo que había una gran expectativa con el presidente López Obrador de parte de los jóvenes, de parte de las mujeres. Todavía se conserva un alto nivel, pero acepto que algunos jóvenes empiezan a dudar, que es lo que yo no quisiera que dudaran, sino que participaran, que lucharan y que pudieran incorporarse a la cosa pública. Es muy importante motivar a los jóvenes para que participen y no dejen que los pocos decidan lo que va a pasar en su país. Aquí en Nuevo León es un ejemplo, en efecto. Y no me preocupa que Movimiento Ciudadano vaya a cooptar esa generación de jóvenes. No me preocupa. Si lo hace bien, seguramente se premiarán las buenas conductas de los gobiernos. La gente premia en las urnas a los buenos gobiernos y castiga a los malos gobiernos, sean jóvenes, viejos, medianos, maduros. La gente siempre castiga y premia, y ahora no va a ser la excepción, en Nuevo León y en el país. Por eso hay que tener la propuesta muy renovada, pero que se cumplen los hechos, y no exagerar en la propuesta si no la vas a cumplir. Es decir, eso se llama demagogia y retórica, pero sin posibilidades del cumplimiento en la realidad. Pero ustedes tienen un gran papel, prepararse y participar en la vida pública de tu comunidad. Gracias, senador. Gracias. Si gustas presentarte, por favor, carrera, semestre y la pregunta del senador. Sí, hola, muy buenas tardes, senador. Mi nombre es Alejandro Espinosa, soy igual de la carrera de Ciencia Política y Gobernanza, estoy en 6º semestre y más que nada quisiera retomar el tema de la sucesión presidencial que ya, como usted bien dice, ha iniciado incluso de manera anticipada, inclusive antes de la pre-campaña que de hecho pues ya va a iniciar este año. Y más que nada ir al tema de las razones por las que más que nada se considera a 3 candidatos, o sea que se puede decir que son 4, que de hecho pues también yo justamente leí el Disputa por México de los periodistas Álvaro Delgado y Alejandro Paz Varela, donde también lo considera usted como parte de estas posibles personajes importantes que podrían ser perfilados para la disputa por el 2024. Quisiera abordar más que nada las razones, ver su perspectiva con respecto a… Yo sé que en Morena puede haber pues diferencias. De hecho, en un partido como tal, en una Cámara de Diputados, en una bancada, ya sea del Senado, en este caso usted del Senado, puede haber diferencias y son importantes esas diferencias porque es una forma de autocrítica. Entonces, pues esta cuestión de votar ya sea pues, en contra o votar a diferente a los de la bancada me parece correcto. Al final cada quien tiene sus puntos de vista. Sin embargo, yo quisiera transportar más que nada la visión del ver más allá otras razones. No sé si considera que parte de las razones por las cuales no está usted dentro de la vista pública como posible candidato de Morena, inclusive dentro de Morena y pues obviamente por parte del presidente, que supongo que es donde más pesa, ¿verdad? De parte del compañero presidente, no tener esa visión, no tener esa exposición pública como lo tienen el resto de las personas. No sé si considera que parte de las razones sean pues justamente por cuestiones polémicas en torno justamente a esta asociación con los partidos de oposición, por ejemplo, defensas polémicas, como es el caso, salen por el caso de Sandra Cuevas, la más reciente ahorita, de hecho, es su posición acerca del caso de García Luna, que justamente salió hoy, sobre que deberíamos esperar a ver, sí, presunción de inocencia, aunque yo no estaría de acuerdo sinceramente. No sé si considera que estas también son razones principales por las que no se le considera, no se le visualiza como un posible candidato de Morena o que pueda perfilar el proyecto de la Cuarta Transformación y los ideales de Morena cuando parece ser que su camino es más
ir en contra de esos ideales, ir en contra de ese proyecto de nación, por andarse justamente juntando con esos partidos, esos actores por los cuales el proyecto va justamente en contra, quiere erradicar del escenario político por tanto daño que le han hecho al país. Y eso es básicamente tratando de resumir sería, ¿por qué considera que no es el candidato idóneo? Así, ¿o por qué considera que no está dentro de esa terna? Sí, Sí, lo entiendo. Perfecto. Lo entiendo muy bien. No, es que sí es de fondo. No, yo no voy a cambiar. No voy a cambiar nunca porque creo en la ley y en el Estado de Derecho. Por ejemplo, él dice, ¿no cree usted que el presidente no lo quiere porque lo contradice? ¿No cree usted que usted se equivoca al ir en contra de los postulados de la 4T cuando hay una línea? ¿O por qué opina de García Luna que debe haber un juicio y que esperemos? Esa es la diferencia. Yo sí creo en la ley y yo no creo en que se le deba de juzgar a la gente sin el juicio concluido y sin el juicio debidamente elaborado. Yo creo que todos tienen derecho, hasta el peor de los criminales, el peor, a un proceso justo, el peor. Tiene derecho al debido proceso y a la presunción de inocencia. Y no me voy por la vía mediática, porque yo he sido víctima de eso. Cuando yo fui candidato a gobernador, el PRI me acusó de vínculos con el narcotráfico. Y la gente creyó que sí era yo responsable, simplemente porque renuncié al PRI y porque me fui a la oposición. Con el tiempo se demostró que era falso y que era simplemente una calumnia para descalificarme. Les gané el gobierno del estado y después dijeron, no era así, usted disculpe. Por eso no soy tan fácil en acusar a las gentes. Y sí, si atacan a la UNAM, es como usted. Si yo vengo y digo, la UDEM es un fraude, y pues, no, ¿cómo te atreves? Y si usted emite una opinión contraria a la mía, Dios está equivocado. Cuando atacan a la UNAM, yo defiendo a la UNAM. Cuando atacan a la clase media, yo soy clase media. O sea, el hecho de que, imagínense ustedes, yo vengo de una familia muy pobre, 14 de familia, y venimos de una comunidad campesina. Y obviamente muy pobre, yo vendía agua fresca y decía, yo aspiro a hacer otra cosa. O sea, aspiro a tener una mejor calidad de vida. Teníamos una cama, los hombres, 3 se acostaban adelante y 2 atrás, en una cama matrimonial. Y yo digo, yo aspiro a tener una cama individual un día. Tenía 3 pantalones y 2 camisas para la semana y yo decía, sí, aspiro a tener una chamarra, o aspiro a ser un buen abogado, o aspiro a que mi familia no padezca la pobreza que yo padecí. Esa es parte de la condición humana y no es malo, ni es contradecir al presidente. Y yo lo que creo es que es preferible defender tus principios y no seguir lo que es una decisión que me parezca injusta. No lo voy a hacer, aunque no sea nada. Aunque se me castigue y se me diga mañana, Monreal, no aceptaste lo que te dije, bórrenlo de la lista. Ni modo, voy a seguir dando clases. Esa no me la van a poder quitar, porque es la cabeza y la inteligencia. Y prefiero ser maestro de la UNAM a ser político incondicional. O aquí me voy, me vengo aquí. Aquí me vengo con los niños. Pero es buena reflexión. Es buena reflexión.
y lo respeto y es ingeniosa su reflexión. Muchas gracias. Gracias. Perfecto. ¿Listo? Bueno, listo. Con esto concluimos entonces. Muy bien. La Es serie muy de buena preguntas. les quiero decir a los jóvenes, o que las prepararon bien, estudiaron anoche o en la mañana Agustín se las dio, porque son muy buenas, ¿eh? El nivel de ustedes es muy bueno y me alegra. Felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y todas por su participación. Con esto damos por concluida nuestra sección de preguntas. Este ejercicio ha sido sin duda un diálogo muy enriquecedor con nuestro público y el senador Ricardo Monreal. Demos las gracias por su disposición y apertura por asistir y cerremos con un caluroso aplauso, por favor.